Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren desde ABC Latino. Esto es La Revista al Aire, por 91.3 FM Radio Poughkeepsie y por las 5 frecuencias AM y FM de Robin Hood Radio, la radio pública aquí en esta región. Como todas las semanas, conmigo, Carol Montes. Buenos días, Carol. Buenos días, Raf. Un placer verte un martes más y acá estar en contacto con estas mujeres tan hermosas. Así que los invito a todos que se queden porque vamos a tener una conversación, como ya es casi de costumbre en ABC Latino, la revista al aire, con un ramillete, pero precioso. Así es que los invito a que se queden. Así es, y están con nosotros Diane Nickerson, que es la directora y fundadora de esta escuela tan especial y tan bonita ahí en Albany, la capital de este estado, y nos va a estar hablando de educación. Buenos días, Diane, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rob. Excelente aquí, gracias. Y también está con nosotros Dora Inés, que nos va a estar hablando del artículo de bienestar en la revista de noviembre. Buenos días, Dorita, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muy feliz de estar con ustedes hoy. Muy bien, y entonces ya que tenemos tantas cositas para ir viendo, ¿comenzamos, Caro? Sin duda, ¿qué les parece a todos si empezamos con la editorial de hoy? Muy bien, y la editorial de hoy, vamos a ver, la editorial de hoy. Esta semana pasada, casi sin pena y sin gloria, y creo que para muchos que nos escuchan va a ser una sorpresa, porque prácticamente los medios ni hablaron de esto. En Sharm el Sheikh, que es un resort, un lugar turístico de Egipto, se reunió la nueva cumbre anual sobre el cambio climático. ¿Cuántos se enteraron de esto? ¿O cuántos prestaron atención a lo que ocurría ahí? Me alegro que hayan elegido este resort de turismo, porque por lo menos los que fueron la pasaron bien. Ahora, en cuanto a lo que se realizó y se hizo ahí, no sé, ya parece algo rutinario que se hace todos los años, como tantas otras reuniones internacionales y donde nada pasa realmente. Lo interesante es la ausencia, porque hubo una ausencia que es interesante porque nos marca un camino. ¿Se acuerdan hace unos 4 años atrás, más o menos, cuando comenzamos a hablar de esta niña que en ese momento tenía 14, 15 años, no me acuerdo bien, y que una vez por semana dejaba de ir a la escuela para ir a sentarse en las escalinatas del Parlamento sueco? ¿Se acuerdan de ella? Una tal una tal Greta, sí, Greta Thunberg, exacto. Bueno, Greta hoy en día tiene 19 años y va cambiando, obviamente va creciendo, y el activismo de ella para llevar y concientizar sobre el cambio climático está tomando un carácter distinto. Y hoy me gustaría conversar un poco de esto, porque ya no es la que va a hablar solamente sobre el cambio climático, porque según sus propias palabras, se ha dado cuenta que no pasa nada.
En realidad, no pasa nada, no hacemos nada. El cambio climático ya está sobre nosotros, ya no se habla más de prevenir el cambio climático. Ahora ya se hablan, los especialistas hablan de atenuar las consecuencias del cambio climático. Y ella ha escrito un libro recientemente, ¿verdad? Donde habla sobre distintas facetas de lo que es la lucha por el cambio climático. Para ella, lo que hace falta hoy en día es realmente una transformación total del sistema en el cual vivimos. Y el sistema en el cual vivimos, ella se refiere a este sistema occidental, a este modelo de vida occidental. Ella nos alerta porque dice, bueno, no basta ya con hablar del cambio climático, no sirve para nada, si no hay un cambio político. Y un cambio político tiene que ser un cambio político radical. ¿Por qué? Porque el sistema político en el que vivimos, particularmente en este mundo, pero es en todo el mundo hoy en día, no hay tanta diferencia realmente. Hoy en día, el sistema político donde vivimos, ella lo cataloga de opresivo. ¿Por qué? Porque es el que causa esta explotación del planeta. Es un sistema basado en la explotación de recursos, la explotación de sociedades sobre otras sociedades, la explotación de tratar de imponer ciertas ideas por sobre otras ideas, la explotación que dice que ciertas culturas son más avanzadas que otras. Es un sistema político en el que vivimos basado en la explotación. Y esto es lo que contiene el último libro de Greta Thunberg. Es la explotación de la gente y del planeta. Y sin un cambio radical en esta forma de pensar, no se puede llegar ni a comprender cómo puede surgir un cambio que atenúe las consecuencias del cambio climático que ya estamos viviendo en todas partes. A veces yo me sorprendo, pero sin ir tan lejos como a Sharm el Sheikh en la península de Sinaí, en Egipto, aquí mismo en casa. ¿Cuánta gente habla cuando uno se encuentra con amigos en la oficina, en las conversaciones, así, sobre la gran sequía del río Mississippi? ¿Se acuerdan del Mississippi, verdad? Esta columna vertebral en los Estados Unidos, este caudal inmenso de agua. Bueno, está seco. Las fotos son pero realmente increíbles, o como esas fotos del lago ahí en Nevada, creo que era, mira, ni siquiera me acuerdo del estado, era Nevada o Arizona, el Lake Mead, seco, que está sacando a flote cuerpos de gente muerta, baleados, barcos que se hundieron, lo mismo que el río Mississippi. ¿Y quién habla de estas cosas? Porque yo no escucho a nadie hablar de esto. Yo no sé ustedes, pero nos estamos acostumbrando. Como somos animales de adaptación, pase lo que pase, nos adaptamos a lo mejor y a lo peor. Nos adaptamos. Y entonces es como que las cosas ya nos resbalan, es como que hemos construido una caparazón, nuestra piel se ha
endurecido, se ha encallecido, tiene callos y no nos entra, no nos llega. No nos llega ni el dolor ajeno, por supuesto, pero tampoco nos llega lo que nos está pasando a nosotros, porque nos vamos acostumbrando. Y esto es parte del sistema político que habla Greta Thunberg, porque es un sistema político que como punto de dominación tiene este programa de adormecer. Es lo que nos ocurre cada vez que miramos televisión, escuchamos noticias, leemos, nos adormece, nos adormece. Y cada día se hace mucho más difícil conseguir información que podemos categorizar como reliable, fidedigna. Uno se quiere informar y claro, tenemos acceso al Internet. Pero ¿cómo sabemos que lo que estamos leyendo y la información que nos llega es real o tiene cierta base detrás, sea científica, sea experiencial, sea... Todo está tan mezclado hoy en día. ¿Por qué? Porque nos estamos adormeciendo, vivimos adormecidos. Esas películas de los zombies que vemos y estaban tan de moda unas décadas atrás, los zombies somos nosotros. Nosotros somos zombies andando, que ya ni le prestamos atención a las cosas más cruciales en este mundo. Sí, ya sabemos, hay una guerra por ahí en Europa y ya pasaron 6 meses, un poco más. Bueno, ya es una cosa de todos los días. Gran horror los primeros días, las primeras semanas, pero 200.000 muertos. ¿Qué tal? Bueno, no importa, no sé, es algo más, no me pasa a mí, no me pasa a mi familia. Entonces estamos todos tranquilos. Greta sigue con su lucha por el cambio climático y por la concientización, pero parece ser, en su último libro que acaba de ser publicado y presentado al público esta semana pasada, coincidiendo con la cumbre del cambio climático, parece ser que ella ya está viendo que si no hay un cambio político en el mundo, no va a pasar nada. Seguiremos como hasta ahora. Y si estamos contentos de cómo está el mundo en este momento, bárbaro, no hace falta hacer nada. Si no estamos contentos, justo ahora que estamos viviendo aquí, saliendo de las elecciones de medio término en este país, hay que involucrarse políticamente. No sé, yo sé que por la política para muchos es una mala palabra. Y sí, es cierto, es sucia. Y sí, es cierto, salpica. Y sí, es cierto todo lo que se dice sobre la política. Pero de fondo, sin transformaciones políticas, no hay transformaciones profundas. En el mundo, no hablo a nivel individual. A nivel individual, nuestra transformación es individual y es única. Nadie puede transformarnos a nosotros. Cada uno se transforma a sí mismo y tampoco puede transformar a los demás. Pero si queremos un cambio en el mundo, tiene que haber una transformación política. Y esa transformación política comienza con la concientización. La concientización de que es necesario cambiar. Y esta es la editorial del día de hoy. Y gracias a Greta, que a sus 19 años todavía sigue activa y a pesar de todo lo que ha tenido que sufrir, porque no es fácil lo que ella ha venido haciendo, lo sigue haciendo todavía. Así que gracias, Greta.
Gracias a ti, Rob, también. Mucho que analizar. Lo único que podría agregar, estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, es que yo pienso que el cambio viene a futuro. Entonces, yo siento que es como cuando uno planta un árbol o una semilla y no me asegura a mí que voy a ver y me voy a poder sentar en la sombra de ese árbol porque es una semilla que puede tomar muchos años. Y creo que Dayan en eso puede estar de acuerdo conmigo. Yo veo la esperanza en los niños. Sí, Pues, sí, igual, estaba pensando igual. ujú, Y es el político que puede influenciar nuestros hábitos y perspectivas también, y también, claro, la educación de niños para desarrollar y implementar hábitos nuevos, porque eso toma tiempo. Y, por ejemplo, con la guerra en Europa, sí, como ese ejemplo, nos da mucha empatía en ese momento que está pasando inicialmente y después olvidamos porque no está aquí con nosotros. ujú, Pero si tenemos ese hábito, si tenemos comunicación o una habilidad de apoyar, ayudar con la guerra, en ese ejemplo, quizás puede ser parte de nuestra rutina, pero si no es, entonces se olvida fácilmente. Se olvida fácilmente el cambio de clima si no está parte de nuestros rituales o hábitos de día. Yo estaba pensando en un ejemplo, por ejemplo, en los carros, ¿verdad? Tenemos cinturones de seguridad. Antes no, cuando inventaron automóviles no habían cinturones y entonces lo pusieron como algo elegante, pero no común, no en cada carro, no era el estándar, pero era lo político que lo pusieron en el ley, que hay que poner los cinturones o si no ganas una multa, ¿verdad? ujú, claro. Eso vino de la autoridad de nuestros líderes para la seguridad, pero también para desarrollar nuestros hábitos. Ahora uno se mete en un carro y se pone cinturón de seguridad. Es la rutina ahora. Ujú. Y ese es el ejemplo que yo podía pensar que es una buena idea para la seguridad de todas las personas, pero sin la influencia de los líderes, del político, quizás no íbamos a tener ese hábito. Claro. Claro, sin Ujú. duda. Sorry, Rap, yo sé que quieres decir algo más, pero esos niños que en los que estamos plantando esa semilla y esos pensamientos que tú dices, Rap, pueden ser nuestros próximos líderes que van a hacer el cambio en el mundo. Pueden ser los políticos que necesitamos que hagan esos cambios, porque estoy de acuerdo contigo. Es ahí donde se hace el switch o la obligación, como tú dices, del cinturón de seguridad. Pero bueno, podemos seguir hablando de esto toda la Así es. mañana. Y estoy de acuerdo realmente. Lo que pasa que a veces dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad? Y será un poco por eso, eh, porque veo que la vida en el planeta es finita. No hablo de la vida humana, esa ya sabemos que somos todos finitos. Pero la vida del planeta también es finita. Y yo no sé si es bueno o malo, sin categorizarlo, ¿verdad? El planeta como planeta tuvo muchas facetas de vida sobre él y muchos periodos. Y la vida cambió, pereció, se transformó, se extinguieron especies. Y hoy en día estamos en una etapa muy, pero muy similar. Entonces, lo que ocurre es que esta especie, en periodo de extinción rápida, somos nosotros. No, no es hablar de los dinosaurios, que los dinosaurios eran nosotros muchísimos millones de años atrás. Eran los que dominaban el planeta y tenían sus rituales, sus costumbres, se unían en parejas, tenían niños,
olvidémonos de la forma, pero eran los reyes de los reinos del planeta, ¿verdad? Y se extinguieron un buen día, desapareció, pero desapareció aparentemente no por culpa de ellos. Fue algo que vino de afuera, hay varias teorías, pero desaparecieron. Hoy estamos también desapareciendo, pero por culpa nuestra. Eso es algo único en la historia de este planeta hasta hoy en día. Y yo no me lo puedo sacar de la cabeza, por más que lo intento. Y sí, estoy de acuerdo que los niños son la esperanza. Siempre lo han sido. ¿En qué generación los niños no fueron la esperanza? Desde No que el sé, hombre... Rob, yo creo que por un tiempo algo pasó en la sociedad, que el enfoque no fueron los niños y fueron los padres de trabajar, solamente trabajar, 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 llevar dinero, comprarle todo lo que no lo estaba ausente en la casa y ahí se vio ese quiebre en esa generación de consumismo y ahora yo siento que hay un renacer, hay más conciencia. Yo creo que desde el comienzo de la humanidad, siempre los adultos vieron en los niños la esperanza del mundo mejor. Y cada generación lo que hace es, hace lo mejor que puede. Y cada generación lleva la impronta de sus propios padres. Yo llevo la impronta de los míos y lo tuve que superar en algún momento para ser yo mismo. Desgraciadamente le di mi impronta también a mi hija. Ella lo tuvo que superar. Espero que lo haya superado para ser ella misma. Y es así, generación tras generación. Pero siempre cada generación piensa en los niños como que son el futuro. Pero bueno, podríamos hablar todo el programa de esto, ¿verdad? Sí. Sin duda. Así Tenemos a que una experta acá también que nos puede. exacto, y ya que estamos hablando de educación, Dayan, cuéntanos un poquito, ¿cómo estamos en educación en la revista del mes de noviembre? Este mes de noviembre avanzando rápidamente, ¿verdad? Has escrito un artículo sobre educación donde hablas que la interculturalidad es Yes. empatía magnificada. ¿Cómo es Mm, eso? mm. Bueno, bueno, pienso en mis experiencias primero como humano en el planeta, pero entonces lo aplico en la educación, donde yo soy, en la escuela donde yo soy la directora, pero también como mis experiencias como maestra o hasta madre, porque uno siempre está enseñando, ¿verdad? Entonces, primero de mis propias experiencias como humano, yo puedo o creo que puedo comprender más cultura tras cultura si estoy pensando de la perspectiva de otra persona de otra cultura. Y de entender eso hay que preguntar mucho, hay que buscar para entender, hay que tratar de pedir ejemplos de su vida para ganar una perspectiva de otro. Y así, cuando uno entiende más de otra perspectiva, uno tiene empatía. Para mí eso es lo que es empatía. Y es empatía y estar con la yo lo podía decir antes de que tú lo Antes que yo me trabara totalmente. Así que... de in- estar con nuestro culturalismo, se puede entender mejor con la empatía. Y la enseñanza y aprendizaje para mí es igual, porque si uno realmente quiere enseñar a uno o a un grupo, una clase, tienen que comprender su perspectiva. Entonces, por ejemplo, un niño muy pequeño que está entendiendo, tratando de aprender números con cantidades que
el símbolo de número 5 expresa una cantidad de 5 cosas. Tiene que entender su perspectiva y qué es lo que entiende de contar y de una representación abstracta de un número, por ejemplo. O si uno está enseñando a un joven que está intentando de escribir un ensayo o un cuento largo, primero tienen que entender sus experiencias con leer libros, artículos, ensayos, cuentos, si un niño o joven puede expresarse con un cuento y qué clase de cuentos tiene expuesto ya en su vida para guiarlo a escribir una gramática y vocabulario avanzado. No sé, en las escuelas que tienen métodos convencionales, como la mayoría de escuelas públicas, pero también muchas escuelas privadas o católicas, y es un modelo de fábrica, ¿verdad? Y hay una especialización de las partes, ¿verdad? Entonces, los niños son las partes para hacer un producto. Entonces, todos los niños de misma edad, la hora de solamente matemáticas, y las matemáticas viene de un texto y el maestro o maestra está dando una lección de una página específica de una actividad y no está buscando para entender las perspectivas y experiencias de cada niño. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer bien, tener una relación personal con cada niño, estudiante y entender sus experiencias hasta ahora, creo que las lecciones entonces pueden estar personalizadas y así que más efectivas para enseñar y para que el estudiante puede tener en su memoria por más tiempo, para siempre quizás, la información o la habilidad que uno está intentando de enseñar. Claro, qué interesante, Dayan, todo lo que nos estás diciendo, porque decididamente yo creo que en los últimos 50, 60 años, la educación en esta parte del mundo, por lo menos, ha ido girando a, como tú lo llamaste, una fábrica. Es una fábrica de conocimiento, más que una fábrica de desarrollo humano, que es lo que la educación fue en un principio. Por lo menos para nosotros, cuando hablamos de educación, ¿a qué nos referimos? Y nos remontamos al tiempo realmente de los griegos, donde comienzan esas reuniones para enseñar esas clases, ¿verdad? Que fueron el comienzo de las escuelas. Pero en ese momento, la idea era el desarrollo de ese ser humano que estaba aprendiendo y aprendía de todos lados, aprendía de la experiencia propia, de la experiencia de los demás, no había barreras de edades o conocimientos ni especializaciones. Creo que a eso te referías, ¿verdad? Cuando hablabas de una fábrica. Sí, exacto. Y pensando en la introducción del programa de hoy, hablando de cambio de clima y nuestras perspectivas, si nos importa o si nos olvida de cosas importantes como el cambio de clima, uno aprende desde niño hasta nosotros adultos también de experiencias en nuestro ambiente. Entonces, si la guerra en Europa está en las noticias 5 veces por día, está parte de nuestro ambiente. Si ya no está, entonces nos olvidamos rápido, ¿verdad? Y si con las experiencias en el ambiente, uno está como construyendo su mente, construyendo su personalidad. Y
bueno, para hablar de la empatía también y estar con una comprensión intercultural, para no tratar de decir la otra versión de la palabra, es, bueno, sí, es una forma de fábrica, la escuela sí es una forma de fábrica, entonces no tiene nada de cultura, ¿verdad? Y si el libro de texto es la cultura, pero si está personalizada, si cada niño, cada alumno es un miembro de una comunidad de aprendizaje, entonces hay más expresiones del persona que incluye 100% su cultura. Y si hay oportunidades para expresar la cultura de cada persona, de su familia o de su herencia o del mismo pueblo o la cultura de la misma escuela, entonces hay oportunidades de expresar, practicar la empatía y um, presentar información nueva de forma de elección de una manera que cada alumno puede recibirlo mejor, bien. Claro, claro. Y sabes, Dayan, que yo toda mi vida, desde muy jovencito, desde que comencé a ir a la escuela, en realidad, eh, he sido y aún lo soy eh, un, un ferviente admirador y promovedor de la educación pública. Yo soy el resultado de la educación pública en todos los niveles, desde Ujú, la escuela primaria, secundaria hasta la universidad. ujú, Yo soy el producto de una educación universitaria libre y gratuita y promuevo eso porque sé de los valores que a mí por lo menos me ha inculcado a ser quien soy hoy en día. Eh, pero no hay duda de que hay cambios muy radicales y que la educación en cierta forma también se ha politizado. Es decir, la educación ya no es universal o libre, sino que responde a los intereses de quien está en el poder. Y eso también ha venido ocurriendo cada vez más en los últimos 50, 60 años, porque aquellos que están en el poder dictaminan un poco qué tipo de educación es la que se imparte, qué reglas hay que seguir. Y esas son reglas que tienen muy poco que ver con la educación o la cultura. Dorita, te noto muy callada. ¿Qué piensas al Estoy, respecto? no, estoy poniendo atención porque el tema está bien interesante. Ah, pues yo creo que la educación es como el lugar donde, digamos, la educación es el proceso, no el contexto, ¿no? Y pensaba cuando estaban hablando los dos acerca de las dos diferencias, digamos, transculturales que podrían estar dándose en el proceso educativo de cada niño, porque la escuela pública, la escuela privada o los procesos de educación personalizada pueden estar afectando cómo ve, cómo percibir el mundo, ¿no? Sin embargo, yo creo mucho en que el ser humano tiene esa capacidad de adaptación y que lo que el niño hace cuando está en la escuela o cuando va al contexto educativo, formativo, bueno, como sea que se le dé, porque todo el tiempo se está formando en la casa también, en la calle, o sea, no se puede evadir, ese proceso es permanente, ¿no? ujú, Eh, Cuando va al contexto de la escuela, tiene un mecanismo de defensa y es que él no va a hacer lo que el adulto cree que va, ¿no? Él está es con su grupo, con los niños, con la interacción que está viviendo. ujú, Y hay unos estudios muy interesantes. Yo hace muchos años hice
un estudio a partir de un modelo que decía 5% de los niños van a la escuela a estudiar realmente, o sea, a aprender algo, a leer, escribir, el resto del tiempo, el 95% de lo que está haciendo es experienciando lo social, lo político, todo lo que, porque lo político no lo podemos ver solamente desde el estamento de un Estado arriba riguroso, ni de la ley, ¿no? Lo político está presente en todas las reglas y en todos los contextos donde la persona se desarrolla. Entonces, creo que con respecto al tema inicial, ¿no? Del tema de la reflexión climática, pues también es lo mismo. El niño está aprendiendo de sus adultos cómo cuidar el planeta, cómo prevenirlo y si está atento a él o no. Y yo creo que todo lo que hagamos debe ser en pos de mejorar la vida personal, porque obviamente empezamos por ahí y eso se irradia a la vida social, política, cultural, en donde quiera que estemos. Yo creo que es como la reflexión que venía haciendo, ¿no? Porque eso que escribes es muy interesante y es muy lindo porque a medida que tú exploras la cultura de cada niño, la cultura de cada persona, puedes empatizar con ello, que es lo que tú escribes, ¿no? O sea, te vuelves empático. Ah, y como empatizas con eso, puedes comprenderlo. Y al comprenderlo, y lo puedes, o sea, se corta una barrera, se quitan las barreras que hay en la educación, que hay en el contexto para todos. Entonces, cuando todos en la cultura, en la historia del otro, empatizamos y ya no hay barreras, que es lo que pretendemos en el mundo. Entonces, esto lo podemos mandar, irradiar a todo el campo, ¿no? De universal de la vivencia y pues es como el camino, ¿no? Bien lindo, me encanta. Sí. Claro. Y para aquellos que nos están escuchando y siguiendo, recordemos que Diane Nickerson es la fundadora y la directora de Castle Island, esta escuela Montessori bilingüe en Albany, Nueva York. Creo que es la única escuela bilingüe en la capital del estado, Diane. Hay otra escuela que es bilingüe, que enseña inglés y hebreo. Ah, ok. Pero tiene una visión más religiosa también en Mm, la educación, en la formación. ay, sí, sí. Sí, Y aprecio los comentarios y observaciones de Dora, gracias. Ah, yo he escuchado hace años un reporte que decía que mencionaste, Dora, el 5% de los alumnos vienen a la escuela para estudiar. Yo he escuchado 4%, pero más o menos igual. Y la información que es interesante que yo aprendí de ese reporte es que ese 4 o 5% de alumnos son los que buscan posiciones de empleo como maestros cuando Ajá. lleguen ser adulto. Así que los que son maestros, la mayoría, bastante la mayoría, son o eran los alumnos que entienden el juego de la educación, de la forma de fábrica, que saben jugar ese juego, pero que en general no tienen la empatía para entender otra manera de aprender o otro motivo para asistir a una escuela. Entonces sigue igual la forma de educación de fábrica. Muy interesante. claro. Y Sí. yo les comentaba, perdón, Dorita, sí, dinos. Bueno, yo no sé si acabe aquí, pero recuerdo, yo tengo 30 años de experiencia como docente universitaria y docente de docentes realmente. Y yo encontraba en ese grupo de personas, desde que inicié mi proceso con
ellos. Les he enseñado las pedagogías modernas, lo que enseñas tú, las pedagogías de toda la libertad y de romper los esquemas tradicionales del aprendizaje, imagínate, desde hace 30 años atrás. Y, y encontré en mis grupos de estudiantes personas que querían que yo fuera como la maestra rigurosa que calificaba parciales, que calificaba, y en cada grupo, y en diferentes contextos universitarios encontraba ese tipo de persona y que me discutía mis modelos, porque yo aplicaba el modelo, lo enseñaba y lo aplicaba. Y decía yo, bueno, interesante, ¿no? Cómo llega a haber una persona que quiera exigir que le hagan, que lo sigan metiendo en ese modelo y no le Ujú. quiere salir de ahí. No, no. Un dato, y me veo como el 1% o un porcentaje de los que dices tú. De pronto ellos van a ser los maestros que van a querer continuar con el modelo Ujú. en el Sí. futuro. Ex- Y tuve la experiencia esta semana misma como madre. Mi hijo de 13 años, que es mi hijo menor, tenía una reunión, una conferencia de maestro padre, ¿verdad? Entonces era un equipo de maestros de su escuela de octavo grado. Habían 10 maestros ahí y yo. Entonces aprecio mucho que tomen el tiempo para hablar de su progreso, pero su forma de presentar su reporte era súper negativo y no hablaba de él en general como persona, solo empezaron por mirar a sus cuadernos de notas y decirme, pues, se llama Beto. Beto, en mi clase te tiene 62 y no va a pasar ese cuadro y entonces faltan esas asignaturas y tiene que hacerlo. ¿Qué es esto? Pero mi hijo es un joven, es una persona y tiene muchas habilidades y en su clase de ciencia sí faltan asignaturas, sí podemos hablar de eso, pero también él es un artista fenomenal, él toca tambor y gana premios en sus competencias y entonces es interesante para mí porque ese es un gran ejemplo como lo vieron como una partecita de hacer asignaturas de ciencia y que no es una persona entera y no tenía nada de empatía para él ni entender su cultura de ser artista y músico. Claro. Y Ujú. a pesar de que yo dije antes que soy un defensor de la educación pública, debo reconocer que la forma como se enseña es lo importante, es lo que Eh, trae cada maestro. sí, No sí, sí. es si es privada, es No. pública o es no. Pero sí reconozco que hay escuelas que buscan o que aplican modelos que son más integradores. Ese es Es- el ejemplo de la escuela tuya, la escuela Montessori. sí, Y, Montessori o algo que se y llamen. también yo tengo un ejemplo muy particular con mi hija porque en un momento de su desarrollo y de sus estudios en la escuela secundaria, el high school, se cansó de la educación que recibía y quiso tener otro tipo de educación. Y ella misma fue, buscó y encontró una escuela a la cual quería ir por un año. Eh, y recibió el apoyo nuestro para ir a esa escuela, una escuela privada, pero una escuela con una filosofía muy parecida a la Montessori, porque era una educación integral, era una Ujú, escuela Bahá'í. Una ujú, escuela Bahá'í en la otra punta del continente, en la isla Victoria, en Canadá, bien mm. lejos de acá. Por Ah, supuesto, al elegir, buscó el lugar más lejano de la casa. Ajá, Y ella fue ya, allí claro. por un año y lo más sorprendente, y ella se da cuenta de eso, es que en ese año
ella aprendió a pensar por sí misma. Ujú, Fíjate qué interesante, porque ujú. eso es lo que ella sacó de ese año. Eh, y ella decía, y lo sigue afirmando hoy en día, yo aprendí a pensar por mí misma en ese año de esa escuela, donde el acento no estaba en las notas, no estaba en aprender de memoria algo, sino que era en convivir y compartir distintas culturas, porque había gente de Ajá. todas partes del mundo en esa escuela. Así que algo parecido a lo que tú estabas hablando y esa importancia de la empatía. Pero se nos está yendo el tiempo acá y de educación vamos a pasar a otro tipo de educación, que es nuestra educación física o nuestra educación interior. Y vamos a hablar con Dorita acá sobre el artículo de bienestar en la revista de noviembre, donde Dorita, tú estás hablando de cómo tratar holísticamente la presión alta, algo de nuestros tiempos, porque yo me encuentro continuamente que casi todas las personas con las que me relaciona eh, sufren Ajá. de presión alta. Es como un mal común hoy en día. Sí, bueno, yo tomé este tema porque, exacto, acuérdense que ya pues tenemos mucha retroalimentación de las personas y pasa que me van dando como pistas. Entonces vino a mí el tema con una persona que me decía, bueno, y la presión alta también tiene un origen emocional, eso no le decía yo, bueno, pues claro que sí, las dolencias o los síntomas que tenemos vienen la mayoría vienen del campo emocional que se van uniendo también a los hábitos y a todas estas cosas y viendo el clima como se estaba dando esta apertura del otoño, la caída de las hojas y que habíamos hecho el pacto del video. Y yo decía, bueno, voy a hablar de color, de energía y vino el tema así. Entonces encontré cosas muy interesantes que pues yo ya venía reflexionando porque, como dices, muchas personas y mi mamá en algún momento presentó este síntoma y otras personas cercanas a mí y yo decía, bueno, voy a ayudarles a buscar como el diagnóstico desde el campo holístico para que hagan algo que no sea tomar esas medicinas que son tan fuertes, ¿no? Porque realmente lo más peligroso de lo que yo encontré acá en el estudio que hice, que fue bien profundo, y también de lo que yo personalmente pienso, son las consecuencias de los medicamentos que dan para la presión alta, que son altamente contaminantes para el cuerpo y residuales. O sea, realmente los medicamentos que dan para el control de la presión arterial afecta en los riñones y otros órganos vitales que la gente no se está dando cuenta y finalmente termina un ciclo donde puedes regular un poco la presión, pero terminas afectando otros órganos vitales. Bueno, entonces decimos que la presión alta viene de la sangre, viene del corazón, viene de todo ese flujo que es la vida, ¿no? Se saben que la relación que hay entre el corazón y la sangre es el flujo de la vida. O sea, siempre que hay problemas en el corazón o en las arterias o problemas en esta parte del sistema circulatorio, está relacionado con la vida, con el flujo de la vida, con qué creo de la vida, cómo estoy viviendo la vida. Entonces, ¿por qué? Porque la sangre es la vida y el latido del corazón es la fuerza vital. O sea, el día que él pare, pues ya sabemos dónde estamos, ¿no? Entonces, la tendencia de las personas es a no poner atención a los hábitos a los hábitos saludables, porque tenemos un corazón muy fuerte. Entonces, en la juventud, en la niñez, en muchos momentos de la vida, vemos que la máquina funciona perfecta y no pasa nada, comemos de todo, hacemos lo que queremos y funciona. Entonces, nos hemos, como he dicho,
No, eso no tiene ninguna razón de ser porque obviamente desde muchos años se ha venido hablando de bajar el sodio, se ha hablado de que es importante hacer ejercicio, se ha hablado de que la nutrición pesada, las carnes, muchos alimentos pesados en las comidas, mezclar muchos alimentos en una sola comida y todo eso está afectando el ritmo del corazón, ¿no? Lo hacemos trabajar el doble. Y más si comemos en la noche cosas pesadas y no, entonces el corazón es el que se ve afectado. ¿Por qué? Porque la digestión va a necesitar muchísima energía para poder digerir eso pesado y lo hace porque pues tiene su función. Sin embargo, utiliza mucha energía del corazón. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Se habla también de que todo lo relacionado con la presión alta puede venir de conflictos de la familia, porque el corazón simbólicamente es el hogar. Y la sangre es como esas relaciones que tenemos de consanguinidad con otros y cuando vemos que esas relaciones no funcionan, hay disfunción en la familia, falta de afecto, conflictos reales en la familia, esa persona que puede ser la que asume el síntoma, esa persona que más se preocupa o la que más le afecta el conflicto, ella va a presentar el síntoma de la tensión alta o baja, pero yo hablé en esta porque es mucho tema y funcionan diferente, entonces por eso las quise separar. Aquí solamente vamos a hablar de la hipertensión, ¿no? Y vemos cómo esas situaciones emocionales que la persona vive le afectan directamente a la presión. Entonces, se eleva la temperatura, la persona tiene tensión en el cerebro y también en el cuerpo y obviamente en la sangre, aumenta su ritmo cardíaco y esto le va generando un desgaste al corazón y también a la persona. Entonces, porque aquí es donde más podemos ver la conexión holística que hay, porque va de la nutrición o de un hábito o de un sentimiento muy fuerte, de una tensión muy fuerte, que va a afectar el flujo ritmo cardíaco, la respiración y también el cerebro. O sea, es una congestión que tiene tres. Se unen esos tres conjunto, esas tres elementos y tensionan el cuerpo de tal manera que la persona siente que va a explotar, que los que han vivido esta experiencia de tensión arterial alta saben cómo se siente, por eso sienten miedo, porque puede haber en un caso un ataque cardíaco, ¿no? Así la persona sea joven, o sea, esto no tiene que ver con la edad. Algo interesante que encontré en los estudios es que se creería que la tensión alta viene a afectar a la gente adulta nomás y que es un síntoma normal de la edad. Eso no es cierto. Si una persona de edad avanzada tiene buenos hábitos y tiene una vida tranquila y se siente feliz con su vida y realizada, no presenta jamás el síntoma de tensión alta. Y una persona joven o medianamente joven, inclusive niños, con unas tensiones altas de malos hábitos y todo esto podrían llegar a presentar tensión alta y poder morir de un ataque cardíaco fulminante en la juventud, por ejemplo. Es muy importante el control del peso porque también está relacionado con el peso corporal, ¿no? Cuando la persona tiene demasiado peso corporal, también se ven afectadas estas funciones. Entonces es importante ponerle atención a todo esto y yo he hecho como unas recomendaciones de tipo holístico que son pues obviamente buena alimentación, el ejercicio, hidratación, o sea, no son nada diferentes a las otras recomendaciones que hemos hecho en otros síntomas. Hay algo importante y es que cuando usted tenga tensión alta, por favor, inmediatamente acuda a su médico. ¿Por qué?
porque también en los estudios que hice y en las investigaciones que leí, bueno, leí muchísimo el tema, dice que la atención alta está asociada a otros problemas de salud, que de pronto la persona viene y no le ha puesto cuidado o no se ha dado cuenta que tiene, o algún síntoma de algo que está fallando en algún órgano interno que no nos hemos dado cuenta. Entonces, es un aviso importante, es como el que detecta el alerta ya máxima en la atención arterial. Muchas personas no lo ven porque, por ejemplo, se da muy común en las personas que beben demasiado, que fuman, que tienen hábitos de este estilo, de este tipo, o que tienen adicciones. Entonces se dan los momentos en que ellos están eufóricos, viene el flujo de tensión alta y ellos no lo regulan y no se dan cuenta que está pasando porque están en su digamos, están borrachos o están drogados o están durmiendo, ¿no? Entonces no se dan cuenta. Y esto va minando la salud hasta que cuando ya es tarde, ¿no? Porque ya el corazón es muy fuerte, el corazón es el órgano vital por excelencia. Sin embargo, si tiene demasiadas presión y si no le ponemos atención y si lo estamos bombeando y afectando demasiado, él llega un momento en que ya no resiste y obviamente cuando hay una apertura en ese músculo es muy difícil sanarla, ¿no? Entonces es bien importante que le pongamos atención a los buenos hábitos. Entonces, a tipo holístico, por ejemplo, se recomienda la relajación, la meditación consciente, de pronto de esos pensamientos y sentimientos, porque ¿para qué albergamos resentimiento con nuestra familia, no? Entonces vemos que ese es como lo que decían, bueno, en otras veces, a veces las personas que son más cercanas a nosotros son las que más nos hacen daño, desafortunadamente. Entonces es importante si tenemos conflictos con alguien, evitarlo, sanarlo. Hay muchas estrategias, terapias, bueno, mil cosas, meditación, para que sanemos esas relaciones que tenemos, porque a veces no las sanamos, quedan abiertas y cualquier cosa las activa. Entonces, en una meditación consciente podemos mirar a quién necesito perdonar, qué necesito hacer, qué cambios son importantes en mi vida, cuando me he sentido emocionalmente alterado y que esto también, y mis hábitos, ¿no? Porque acordémonos, ¿por qué el sodio es tan importante bajarlo? Porque el sodio va al sistema renal y queda en la sangre. Entonces el sodio puede afectar los órganos vitales y crear el síntoma de la tensión alta en el cerebro, en el estómago y en el corazón, como decíamos, pueden estar unidos, ¿no? Entonces, y afecta a los órganos vitales que son el riñón, ¿no? Entonces es importante bajar el sodio, que hoy en día todo tiene sodio, ¿no? Súper alto. Las galletas, todo lo que viene empaquetado está altamente contaminado con sodio. No, no te escucho. No, no sé. No. Ok, no, ahora sí. No. No, yo te escucho. ¿Me escuchas a mí, Dora? Y sí, así, a ti sí te escucho. Oh, no te escuchamos por alguna razón. Muy bien, y aquí estamos en ABC Latino, la revista al aire. Dorita, ¿me estás escuchando ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias a ti, a Dayan, a Caro,
y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en la revista Al Aire. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Bye. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.